ya a la mitad de esta jornada. Vamos a seguir, y este es un día muy feliz para nosotros, porque hay dos amigos muy queridos de esta casa, y seguramente de todos ustedes. Mario Velatín, Filip, gracias por estar acá, con todo cariño, porque ustedes saben que los queremos tanto. Pues platiquemos. Creo que ahora lo que ha salido, apenas nos hemos visto, es la sorpresa de que se empiece a dar otra vez el ejercicio de la calle, ¿no? El gerundio de volvernos a topar, como abrazarnos de nuevo, tomar el pulso, porque esa María Zambrano, yo lo decía ahora que inauguramos este día, decía que las ruinas son anónimas, y creo que de alguna manera el abandono de la ciudad la dejó así, y hay que quitarle ese anonimato, y solamente con nuestra presencia acá, ¿no? Debo decir, si quieres por ahí comenzamos, Filip, que este festival, que se llama Poesía por Primavera, tuvo en el año del 99 una primera versión en el Museo de la Ciudad de México y en el Zócalo, que se llamó El Mercado de la Poesía, y que era una acción de las letras en el espacio público que tú hacías en París, ¿no? Y bueno, en realidad podemos rastrear el nacimiento, la semilla de este festival hacia allá, ¿no? Que la idea era un tanto regresar los libros en donde se originan, ¿no? Si la literatura es vivir y después escribir sobre ello, creo que los libros se sienten muy bien en la calle, ¿no? Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Toño. Platicamos de tu libro, ¿está? Filipo acaba de publicar un libro con Sexto Piso que se llama No soy de aquí ni soy de allá, que es un libro de ensayos sobre los escritores que tú traes en la memoria, ¿no? Que te constituyen como lector. Y a mí me interesa comenzar así. Creo que si nosotros hiciéramos un rastreo de tu producción literaria, sobre todo con el último libro, pero también con las antologías, ¿no? Pudiéramos imaginarte como un lector siempre en profunda, digamos, delectación, pero sobre todo quizá por ciertas nociones de lo que significa migrar, el viaje, la errancia, ¿no? Y no sé, tú ya nos dirás, ¿no? Creo que esa es quizá el quid, ¿no? Que une, ¿no? Como si a ti te interesaran más esos escritores, porque que si quisiéramos decirlo así rápidamente, no son los que se nacen o se hacen a sí mismos por medio de la lectura, sino también del viaje, ¿no? De vivir, ¿no? Y creo que eso, por lo menos a mí me motiva mucho, porque lo vuelve para mí más motivante, ¿no? Que es el escritor que está en gerundio derrapando en la realidad, ¿no? Y eso lo veo yo aquí. Sí, gracias, Toño. Muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente tengo mucho interés en el acto del viaje que lleva a la escritura. Más que no el relato de viaje, sino el hecho de cambiar de espacio geográfico, introduce una perturbación, introduce un elemento nuevo a lo que ya existía, pero de repente hay aportaciones y me gusta pensar cómo uno se las arregla con eso, cómo se las arregla con la idea de perturbación, de aportaciones nuevas, de mundos distintos, y cómo uno tiene la tentación de jalar esta nueva realidad a su propia obra. Por lo tanto, sí hay varios autores que están aquí presentes. Hay un libro anterior que se llama Los escritores vagabundos, que traté, digamos, de hacer análisis de obras que van desde Gombrowicz en Argentina, de Anton Artaud en México, etcétera, etcétera. Obviamente tengo un interés personal, que es mi caso, sabiendo que no soy mexicano y que llevo 27 años en este país, y entiendo fuerzas que se han manifestado en estas obras. Este libro es un poco distinto porque recopila
ensayos diversos que publiqué en los 20 últimos años y me interesó y me tranquilizó. Mi mente perturbada también necesitaba eso, que era ver si aguantaba la publicación en libro, y escogí los que me parecen más adecuados. Bueno, recuerdo algo escrito por ti sobre esta reflexión que va encaminada a que se suele en ocasiones, digamos que los aparatos que estudian la literatura, pensar que un extranjero no puede hacer uso de sus coetáneos, ¿no? Y que estás licenciado perfectamente bien por cualquier entendimiento, ¿no? Apropiárselos. Y creo que en ese sentido habría que decir que este libro, que compendia tus ensayos, ¿no? Se nota también muy dúctil esa apropiación, ¿no? Por ejemplo, la lectura que haces de Paz, ¿no? Sí, lectura de Paz, de otros autores mexicanos y también de autores franceses. Muchas veces he tratado de introducir a algunos autores que no se conocían en México, y también en Francia he hecho un poco ese trabajo de pasar textos, libros. Entonces hay autores muy famosos y otros desconocidos. Estaba pensando en el caso de Jacques Rigaud, que es un escritor francés que toda su vida dijo que se iba a suicidar, y a los 30 años cumplió con su prometido. Pero lo interesante en él, primero, son los pocos textos que ha escrito, que es un pequeño volumen, pero más que todo de esa postura que la vanguardia trajo, que es mi propia vida es mi obra, y mi forma de estar en el mundo, de ser, es mi trabajo. Personajes así me interesan siempre, sí. Mario, estás en casa de nuevo, ¿eh? Hola. No que te has ido en realidad, pero estás en casa calle, es un placer, oye. Te has topado también con muchos colegas, ¿no? Sí, el placer es mío. Me hubiera gustado este micrófono de Thalía, ¿no? Es así con las flores, así de, para situarnos en mi época. Es que curiosamente estamos a pocos metros de cuando hice una de mis múltiples estrategias mentirosas, cuando Antonio fue mi alumno y yo me hice pasar por maestro aquí en el claustro, que estamos aquí entonces estaremos a 30 metros, ¿no? Y fue un curso que realmente marcó mi vida, teniéndote a ti como alumno y estudiante, el primero de la clase, ¿eh? Era el que leía absolutamente todo. Y como yo no era maestro, realmente... Teólogo, aparte. ¿Qué? Aparte, tú recuerdas que decías que eras teólogo. Claro, yo llegué diciendo que era un teólogo que quería enseñarles, y pues sí, yo aprendí más que ustedes, ¿no? Obviamente, como eso suele pasar, ¿no? Porque yo preparaba ese curso de una manera como fuera de todo orden, ¿no? Porque me sentía pues así como halagadísimo, ¿no? De poder ser profesor, ¿no? Y nos fuimos una vez a San Miguel Allende, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Hicimos un viaje y todo, era así como un curso teórico práctico. Y verte aquí nuevamente, pues es así como muy, nos hemos visto a lo largo del tiempo, pero estar aquí geográficamente tan cerca al momento en que nos conocimos ya hace casi 1000 años, ¿no? Más o menos. Con relación a lo que hablaba Philippe, ¿no? Con la conversación que tenían con Philippe, tuvimos una presentación hace poco en el Zócalo que tú estuviste, ¿no? Y a mí me interesa mucho esta idea del escritor errante, obviamente, ¿no? Y yo me incluyo entre ellos, ¿no? Porque yo nací aquí, me fui, regresé, estuve viviendo en varios países hasta que volví definitivamente a México. Pero había algo que yo había quedado por preguntarle a Philippe, y que era que este libro, muchos pensaron que de alguna forma también había como una suerte de memoria personal, ¿no? De esa largo peregrinaje alrededor del mundo de la literatura, que nos demuestra pues que es un mundo que no tiene límites, ¿no? Pero aquí son ensayos literarios, ¿no? Entonces yo lo que quería preguntarle a Philippe era que sería interesante también sus memorias,
personales, ¿no? O sea, su punto de vista, no solamente de México, que sería un punto de vista sumamente importante para entendernos a nosotros mismos, desde nuestra mexicanidad y desde la mexicanidad de Philippe también, sino desde sus orígenes, ¿no? Porque cada vez nos cuenta sucesos de su vida, ¿no? Cuando se fue en barco con 500 niños, ¿no? Llevándolos a Marruecos, ¿no? Para hacer los niños poetas, parecía un poco la cruzada de los niños, etcétera. Pero todo eso lo voy sabiendo por conversaciones, por retazos, etcétera, por fogonazos, y yo creo que un libro de memorias sería sumamente interesante, y me gustaría preguntarte por eso, ¿qué fue lo que me quedé yo? Porque nos faltó el tiempo la vez pasada, ¿no? Pues sí, la verdad, espero no estar en edad todavía de escribir mis memorias. Veremos después cuánto tiempo aguantamos. Sí, justamente lo que estaba diciendo cuando Toño me preguntó, me gusta muchísimo pensar en esos autores cuya trayectoria, cuya vida en sí es una forma de proponer relatos, proponer historias, proponer ficciones, como tú lo haces mucho. Y efectivamente, este libro es una especie de autorretrato a partir de lecturas, por decirlo así, una construcción mental. Faltan autores que son muy importantes para mí. Por ejemplo, pues como saben, yo hice un libro con mi amigo Nacho Díaz de la Serna sobre Georges Bataille, y cuando terminé este libro me di cuenta que no había texto sobre Bataille. Bueno, no está, entonces hay que seguir, lo voy a hacer, pero lo que es interesante es en la escritura autobiográfica que me propones, sería pensar la forma más adecuada para no caer en la facilidad de conocí a fulano, mengano, fui a la casa de Carlos Fuentes, de Octavio Paz o de Monsiváis, pues sí, pero en sí no es muy interesante. Lo que es interesante es cómo tú lo pones en palabras, como qué más recuerdas, ¿no? Y siempre está el pequeño detalle, las cosas. Por ejemplo, cuando fui a casa de Fuentes una vez y no lograba entender a este señor, que todo estaba perfecto, todo era liso, no lograba entrar. Y cuando después de 2 horas me fui a comprar un cuaderno y empecé un diario, porque dije, esa impresión se me va a ir. Nunca podré recordar este momento que tengo ahorita de interrogación, de enigma, frente a toda esa construcción, esa parafernalia que traía Fuentes, donde pues no logré entrar. En general me gusta hablar con amigos, me siento a gusto, y ahí no se podía, era otra escena, era estar desplazado justamente. Entonces sí me gusta la idea que tú mencionas, me encanta la escritura autobiográfica. Aquí hay varios ensayos que hablan de la autobiografía, especialmente en el caso de Michel Leiris, pero lo podía trabajar, te lo debo, pero lo haré algún día, lo haré. Sí, pero no me refería tanto a una autobiografía, ¿no? Sino a una especie de ficción, también de la ficción, donde te vayas fijando precisamente en esos detalles que aparentemente aparecen como ficcionados y son más reales que lo real, ¿no? Por ejemplo, ahora que me hablas de la casa de Carlos Fuentes, para mí a mí me sorprendió muchísimo ir a la casa de Carlos Fuentes cuando iba, porque me parecía la casa de un dentista exitoso, ¿no? Porque todo estaba arreglado así como el dentista de éxito, ese que cobra, no sé, 10,000 pesos por mirarte un diente, ¿no? Era una cosa así como muy cuadrada, ¿no? Yo no me imaginaba que alguien con la idea que yo tenía de Carlos Fuentes viviera en esa casa, ¿no? Que era como de un empresario rico, no sé. Y también, pero tienes muchas, ¿no? De las uñas de Adolfo Castañón. Eso sería muy interesante que nos cuentes un día. No creo que llegue a tanto, porque sí sería realmente empezar ahí un chismerillo terrible, que tampoco queremos eso. Pero lo digo como ejemplo. No digo que cuentes la anécdota de las uñas de Castañón, pero como ejemplo. Gracias por el ejemplo, pero no lo voy a... Pero hay muchos, y efectivamente algunas historias o aventuras que tuve antes de venir a México sí me gustan. Hay momentos raros que he vivido
que lo que me gusta es sentir con el tiempo qué coherencia tenía. Tú hiciste alusión a un viaje que organicé para 500 niños delincuentes todos. Eran 500 niños y traían más de 300 cuchillos, por ejemplo. Y sí, fuimos a Sevilla a la Exposición Universal en 92. Fuimos el grupo más grande en ir a la Exposición Universal porque pues traíamos el hotel con nosotros, que era el barco. Y sí fue una aventura totalmente desconectada de la realidad. De repente fue una burbuja de 7 días que nadie durmió, nadie comió, no tengo recuerdos de momentos de comer, pero fue así una especie de electricidad extraña y todo eso para llegar a un libro. Todo convergía poco a poco hacia la escritura y la publicación de un libro. O sea, sí hay materia. Vamos a ver, es divertido porque estoy corrigiendo el libro de uno de mis grandes amigos que tú conoces, de Xavier, que escribió sus memorias. Y él tiene miles de historias. Miles. Lo voy a ver ahora, el próximo mes voy a ir a La Habana. Está. Entonces es muy extraño porque hay momentos que, por ejemplo, cuando era niño, su mamá tenía una relación intensa con un señor que se llama Albert Camus. Escribía libros, ganó algunos premios. Y es muy divertido porque él cuenta que lo único que se acuerda de Camus era cómo bailaba tango con su mamá. Y tú te imaginas la escena de este señor que se parece a Humphrey Bogart, ¿no? Y la mamá que era una princesa boliviana increíble, y los dos bailando. Es una pequeña anécdota, pero que te revela mundos olvidados. Cuenta una historia muy bonita, por ejemplo, en la Place Clichy de París, muy cerca de su casa, había una tienda enorme y a la entrada estaba escrito: aquí adentro no hay nada, entrada 5 francos. Y la gente hacía colas y colas y salían diciendo, pero es que no hay nada. Y el tipo decía, pues ahí está escrito, o sea, no te robé. Y esa clase de historias son las que me gustan, que debería de hacer una lista de muchísimas de esas historias. Y yo quemé varias historias porque las regalé a mi amigo Jorge F. Hernández, que ha novelado 2 o 3 de ellas, pero puedo vender ahora a unos escritores que no tienen imaginación unas Aquí historias. puedes venir, ¿no? a los festivales, poner un puesto, se venden historias. Ahí puedo instalar ahí un puesto y decir, aquí hay algo, y cuento la historia y me pagan, ¿no? Sí, aquí no hay nada más que todo. Eso es Beckett, ¿no? Y algo que dijo Toño también de esa noche era que también en la conversación que sostuvimos, no hablamos de tu paso por la Casa Refugio, ¿no? La importancia que tuvo, ¿no? Para México en ese momento, ¿no? Porque, pues sí, pasan el tiempo, ¿no? Sí, 20 años ya, ¿no? Que sí, porque fue en los años 90, ¿no? Y ahora hay otras guerras, hay otros migrantes, hay otros problemas, ¿no? Y de alguna manera, pues la Casa Refugio marcó un hito, ¿no? Y eso sería interesante que se conociera actualmente, porque es muy rápido la memoria, y sobre todo en esa época donde había muy poca capacidad de registro. Me pasó, porque la Escuela Dinámica de Escritores que funcionaba en la Casa Refugio, pues no quedó nada, porque era muy, muy difícil registrar, ¿no? Ahorita es muy fácil con un teléfono, una cámara. Entonces sí, me parecería ver si nos puedes decir la Casa Refugio ahora, cómo sería, qué pasaría, qué cambiaría, no sé. Sería por Zoom, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Efectivamente marca un momento, porque yo creo mucho en lo que estamos haciendo y que tú estás haciendo, que es eso de la presencia, de verse por fin, de estar en persona, dialogando. Hemos visto tantos Zoom que ya no puedo hacer, no llevo la cuenta, pero hasta hemos celebrado cumpleaños por Zoom. O sea, y ahí sí era la presencia, y más que todo el nudo central era tener un espacio donde se refugia la literatura, la escritura, tanto a través de la presencia de escritores que están negados, digamos, realmente, como dar presencia a literaturas que no circulan fácilmente. Teníamos una revista, Líneas de Fuga, que
publicó a autores de 70 países del mundo, entonces era un juego, ¿no? Decir, oye, no tenemos a nadie de Camboya, entonces yo trataba de buscar autores de Camboya y etcétera. Y yo creo que eso era un poco el papel que desde el principio quisimos tener, y durante 17 años pues existió un espacio donde podía pasar cosas extrañas. Tú participaste en varios eventos también, y la escuela, por ejemplo, de manera natural llegó, ¿no? O sea, gracias a ti y diálogos que tuvimos. Pero creo que hace falta hoy mucho espacios físicos. Por eso te agradezco mucho que organices un evento de ese tipo en espacio público. Lo había hecho, como mencionaste, en el Mercado de la Poesía en Francia durante 7 años, que era invadir un espacio y durante 4 días tener una especie de utopía, una vida paralela al mundo normal, el que está aquí o allá, y que aquí se puedan desarrollar encuentros, conocernos, escucharnos, leernos eventualmente, y anclar la palabra escrita en un espacio físico. Bueno, como anécdota, recuerdo mucho que antes de iniciar las clases, etcétera, veía yo a una señora llorando junto a su taza de té, ¿no? Y entonces yo me acercaba y le decía, ¿por qué llora, señora?, etcétera. Y es alguien ahora que está en la boca de todo el mundo, efectivamente, que era la famosa Svetlana, ¿no? La Nobel, sí, que estuvo allí, ¿no? Sí. Y lloraba en las tardes, delante tuyo. Sí, invitamos a Svetlana Alexievich cuando nadie la conocía mucho en español. Fuimos al Palacio de Bellas Artes, donde dio su conferencia impecable. Solo pude escuchar la traducción al español, pero efectivamente en las tardes... No tenía el Nobel, nada. Nadie No, era como... no. Yo la había leído en francés y había un par de libros suyos y me impresionó muchísimo esta escritura. No es ni cronista ni periodista, una escritura donde su voz misma no está presente casi, y que tenía esta fuerza, y no lograba entender. Leía el libro sobre Chernobyl, que son puros testimonios casi, y era de las pocas veces que un libro me impidió dormir. Yo no lograba dormir después de leer unas páginas espantosas de gente enferma, y ahora que hablamos de Ucrania, pues estaba... No, ahora es una voz de referencia. Sí, claro. No, nuevamente, pues no sale a primer plano. Pero sí era muy divertido. Extraño verla en el jardín de Casa Refugio sola, y tú la viste, no sabías que si él y usted quién es. Yo no sabía quién era, pues yo decía una señora rusa que llora.